Muy buenos días, queridos amigos. En este día quiero comenzar con ustedes la reflexión en torno a una serie de temas que como sacerdote quiero compartir y que me parecen muy interesantes y muy útiles en nuestra vida cristiana, porque efectivamente hay muchos temas de los cuales podemos hablar, pero qué mejor que también de aquellos temas que tienen mucha importancia en la vida nuestra de cristianos. Es la temática de la vida sacramental, porque es una riqueza que nosotros tenemos como cristianos en la iglesia, y qué bueno que maduremos en momentos como este o como estos, temas que seguramente estamos habituados a tener siempre en nuestra vida. Hoy quiero tratar el tema como una introducción a la vida sacramental, el tema de Dios y la Sagrada Liturgia. Este tema lo voy a desarrollar en varios puntos, dando quizás una hilación para que al final tengamos claridad de cómo actúa Dios mediante los signos sagrados. Así como el hombre respira para mantenerse vivo, del mismo modo respira y vive la Iglesia mediante la celebración del culto divino. Es Dios quien infunde diariamente nueva vida y la enriquece mediante su palabra y sus sacramentos. Qué importante es reconocer que el culto divino efectivamente se expresa y se celebra a través de estas dos fuentes tan importantes, la palabra de Dios y los sacramentos. Si hablamos de liturgia, hemos de preguntarnos ¿qué es la liturgia? Y la respuesta es muy clara y muy sencilla: es el culto oficial de la Iglesia. El culto oficial de la Iglesia es algo vivo que ha crecido en la fe a lo largo de los siglos. Un acto de culto es un acontecimiento sagrado y venerable. La liturgia se vuelve fascinante cuando se experimenta que Dios mismo está presente bajo signos sagrados y en sus preciosas oraciones, que a menudo son muy antiguas. La liturgia tiene prioridad en la vida de la Iglesia, así lo sabemos. Es que la liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo es la fuente de donde emana toda su fuerza. Cuando celebramos el culto divino, somos atraídos por el amor de Dios. Somos sanados y transformados. Todas las celebraciones litúrgicas de la Iglesia y todos sus sacramentos están orientados únicamente a que tengamos vida, y vida en abundancia. Podremos decir también algo que es muy importante. Los sacramentos pertenecen a la Iglesia. ¿Por qué son de la Iglesia? ¿Por qué pertenecen a ella? Porque los sacramentos son dones de Cristo a la Iglesia, a su Iglesia. La Iglesia tiene la misión de dispensarlos y de protegerlos. Sin duda que esta tarea de dispensarlos y protegerlos de usos abusivos es algo que la Iglesia siempre cuida de la mejor manera. Y es que los sacramentos existen para la Iglesia y por la Iglesia. Por eso debemos entender cómo es característico que la Iglesia tenga los sacramentos como algo exclusivo. Si ustedes observan, hay muchas otras denominaciones, incluso cristianas, pero estas no tienen sacramentos. Y no tienen porque no les fueron dados.
harán mucha oración, leerán mucho la palabra de Dios, harán grandes obras de caridad, en fin, pero sacramentos no tienen. Los sacramentos son propiedad de la Iglesia, pertenecen a la Iglesia. Ella los dispensa, es decir, los ofrece y también los cuida, los protege. Hay sacramentos que se reciben solamente una vez en la vida. Prácticamente son 3 de los 7 que son. Los que se reciben solo una vez en la vida son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Estos 3 sacramentos marcan al cristiano con un sello indeleble. También se dice que imprimen carácter, nunca se borran. Por ejemplo, yo soy sacerdote. ¿Cuánto dura el sacerdocio en mi vida? ¿Hasta la muerte? No, más allá de la muerte. En esta vida y en la otra seré sacerdote. Es que es un sacramento que nunca se borra, que siempre está ahí. Los sacramentos presuponen la fe, es algo importante también. Es decir, los sacramentos no son magia. El sacramento opera por sí solo, pero para ser fecundo tiene que ser recibido en la fe. Los sacramentos no suponen la fe, sino que también la fortalecen y la expresan. Jesús encomendó a sus apóstoles hacer a los hombres discípulos suyos, en primer lugar, mediante la predicación, es decir, despertar su fe y solo después bautizarlos. Es la frase que les dice antes de subir al cielo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. Entonces, el anuncio de la fe, el compartir la fe, el darla a los demás, es la primera acción. Y una vez recibida esta acción inicial, entonces se ofrece el sacramento. Los sacramentos también, podríamos decir, no son eficaces por la santidad de sus ministros que los celebran, sino porque es Cristo mismo quien actúa en ellos. Qué importante es esta idea, porque muchas veces se piensa, es que este sacerdote no me parece digno, es un sacerdote que no está a la altura de lo que él es, y por eso yo no me acerco, por eso yo no quiero recibir un sacramento de él. Me parece que hasta ni vale. No debemos pensar así, porque los sacramentos no son eficaces por la santidad de sus ministros. Conviene y es necesario, y es el propósito que todo ministro sagrado, todo sacerdote, esté a la altura del don que tiene y del servicio que realiza. Pero aun cuando esto no se diera, los sacramentos que él celebra son eficaces, porque en el fondo es Cristo mismo quien actúa en ellos. Cómo es importante pensar, por ejemplo, que afortunados seremos si en el último momento de nuestra vida, a punto de morir, tuviéramos la fortuna de recibir de un sacerdote los auxilios espirituales. Y en ese momento no vamos a ponernos a cuestionar: ¿este sacerdote será digno del sacramento que tiene y de los sacramentos que imparte? ¿O estaré yo equivocándome recibiendo un sacramento de él? Yo creo que en los momentos últimos de nuestra vida debemos darle gracias a Dios por permitirnos tener a nuestro lado un sacerdote, aun cuando sea el más grande pecador. El sacramento que él imparte será para nuestra propia salvación. Queridos hermanos, este tema pues fascinante de lo que es Dios y la Sagrada Liturgia,
que se celebra como culto divino y que es para bien nuestro, pues es una introducción que ya nos hace ver cómo es importante este tema. En los siguientes miércoles tendremos la oportunidad de considerar los sacramentos en toda su riqueza, estudiarlos, aunque sea brevemente, pero que tengamos una idea más clara y más bella de lo que estos son en nuestra vida. De manera que los espero el próximo miércoles, si Dios nos da licencia. Que tengan muy feliz día. Los saludo y les mando mi bendición. Hasta luego.